mitad de tu herencia de $800,000 a nuestra fundación familiar, o te largas. Mi hermana se rió y añadió, tu dinero es nuestro dinero. Me fui sin decir una sola palabra, pero ahora se arrepienten de lo que pidieron. Hola, Reddit, me llamo Celeste, y hasta esa noche de acción de gracias, realmente creía que el tiempo podía curar cualquier cosa, incluso las heridas más profundas y viejas de la familia. Pero esa noche entendí que hay heridas que nunca sanan. Hay personas que no cambian, y hay familias que, bueno, te devoran vivas y las dejas. Déjenme regresar un poco. Crecí en una familia donde las apariencias importaban más que la realidad. Éramos de esos que sonreían enorme para las fotos navideñas, mientras se lanzaban puñaladas pasivo-agresivas en la cena. Mi mamá era la reina del estatus, siempre peinada, voz melosa, tono lleno de juicio. Mi hermana menor, Hallie, era su favorita, ni siquiera lo disimulaba. Hallie era la niña dorada, simpática, fotogénica, y capaz de mentir con una sonrisa, y aún así recibir un beso por ello. Yo, en cambio, era la estudiosa, la de los lentes, la que prefería leer a ir de fiesta, sacaba buenas notas, pero jamás me aplaudían. Todo lo que hacía se recibía con silencio, y cuando me iba bien, me llamaban fría, distante, o arrogante. Me mudé a los 19, trabajé duro, becas, prácticas profesionales, y eventualmente conseguí un puesto en una prestigiosa firma de arquitectura en la ciudad. Nunca dependí de nadie, no porque no quisiera, sino porque aprendí muy temprano que depender de mi familia tenía un precio. Cada favor era un arma futura. A los 24, mi papá murió de un infarto fulminante. Era el único que realmente me mostraba afecto. No era perfecto, ni de cerca, pero me veía. Reconocía mis intentos silenciosos de encajar, y antes de morir, hizo algo que jamás olvidaré, me dejó $800,000. Solo a mí, no compartido con Hallie, no manejado por mamá, directo a un fideicomiso a mi nombre, sin interferencias. Sorprendió a todos, especialmente a mi madre, por supuesto. Peleó, dijo que era un error, que mi papá estaba confundido, incluso insinuó que yo lo manipulé, pero el testamento era claro, blindado legalmente, con mi nombre, mi cuenta, mi futuro. Nunca presumí el dinero, no compré una mansión ni un auto deportivo, lo puse en una cuenta de alto rendimiento. Vivía modestamente con mi sueldo, y solo usé parte del dinero para el enganche de mi primera casa y emergencias. Quería honrar ese regalo. Sabía que eso es lo que papá hubiera querido. Pensé, ingenuamente, que con el tiempo, mi familia lo superaría, que dejarían de verme como la que tuvo suerte, y me verían como alguien que trabajó por su estabilidad. Pero fui muy ingenua. Con los años, el ambiente se volvió más frío. Dejaron de invitarme a vacaciones familiares. Me sentaban al final de la mesa. Olvidaron mi cumpleaños más de una vez, y Hallie ya iba por su segundo divorcio a los 31, con pleitos legales y arreglos económicos en cada uno. Cuando regresó a vivir con mamá la primavera pasada, supe que algo se venía, solo que nunca imaginé que estallaría entre el pavó y el relleno. En mi casa, Acción de Gracias siempre fue tenso. No era una cena de agradecimiento, sino un show, vajilla elegante, fotógrafo para tener fotos dignas de Instagram, risas forzadas. Y yo intentando mezclarme como papel tapiz. Llegué puntual, llevé una botella de vino, y sonreí lo mejor que pude. Lo intenté, en serio. Todo empezó normal, o tan normal como puede ser con mi familia. Los niños corriendo, los adultos en su segunda copa de vino, y yo cortando en silencio el pavo seco cuando mamá se puso de pie y tocó su copa con una cuchara. Todos callaron. Ella sonrió, tensa y condescendiente. Tenemos un pequeño anuncio familiar, y una petición, dijo. Me puse rígida. La memoria de su padre merece un legado, así que hemos creado la Fundación Gregory para apoyar las causas que a él le importaban. Queremos que sea un esfuerzo familiar. Ok, pensé, suena razonable, asentí. Entonces continuó, para empezar con fuerza. Le pedimos a Celeste que done la mitad de su herencia, $400,000. Esa cantidad puede hacer que la fundación prospere. La sala quedó en silencio total. Mi tenedor cayó al plato. Lo dijo como si me estuviera pidiendo la sal. Antes de que pudiera decir algo, Hallie soltó una carcajada y añadió, la neta, es lo menos que podrías hacer. Ese dinero no es solo tuyo, es de la familia. Tu dinero es nuestro dinero. Apreté la mandíbula, miré a la mesa. Algunos primos desviaron la mirada. Mi tía fingió beber vino. Nadie dijo nada. Me volví hacia mamá. ¿Hablas en serio? No parpadeó. O ayudas a tu familia, o te vas. Ese dinero nunca fue para que lo acumularas. Vi a Hallie. Estaba sonriendo como si hubiera ganado la partida.
creyendo que yo iba a entregar $400,000 solo para que ella y mamá volvieran a sentirse poderosas. No grité, no lloré, no discutí, solo me levanté, tomé mi bolso, me puse el abrigo y me fui. Nadie me detuvo, nadie me siguió. Me senté en el coche largo rato, con las manos temblando, no de miedo, de rabia, una rabia profunda, vieja, de años de ser ignorada, menospreciada y utilizada. Esa noche no dormí, saqué la carpeta que papá me había dejado. No solo contenía los papeles del fideicomiso, también tenía algo más, los derechos de autor y marcas registradas de su nombre comercial, incluyendo el uso de su legado para fines caritativos. No era solo dinero, era poder, poder legal. La fundación de mamá estaba usando su nombre ilegalmente, y yo tenía las pruebas. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada estaba llena de mensajes. Mamá, tenemos que hablar, cálmate. Hallie, estás exagerando, nadie te pidió que dieras todo. Tía Teresa, solo da una parte. Hija, no hagas olas. Pero yo ya no iba a mantener la paz. Reenvié todo a mi abogada. Si querían guerra por un dinero que nunca ganaron, entonces iban a aprender lo que pasa cuando te metes con alguien que sabe cómo proteger lo suyo. Y mejor aún, no solo me iba a defender, me iba a asegurar de que se arrepintieran de haber intentado manipularme de nuevo. No me criaron para defenderme, me criaron para quedarme callada, para suavizar todo, para tragarme el enojo en nombre de la armonía familiar. Pero esa noche, parada fuera de la casa de mi madre, sabiendo que intentaron quitarme casi $500,000 bajo el disfraz de familia, algo dentro de mí se rompió, y una vez que crucé esa línea, no hubo marcha atrás. Primero, mi abogada envió una carta de cese y desista a la supuesta Fundación Gregory. Estaban usando el nombre completo de papá, su marca y hasta su eslogan en el material promocional, y yo tenía todos los derechos. No tenían licencia, permiso, ni marca registrada. Como publicaron una página de recaudación de fondos usando su nombre y legado, eso fue todo lo que necesitamos. Mi abogada incluyó una advertencia formal: si no eliminaban todo en 7 días, los demandaríamos por infracción de marca registrada, fraude y daños. Para el lunes, el sitio web de la fundación ya estaba fuera de línea. El martes, me llamó un primo lejano, Drew, que trabaja en regulación de ONGs. Dijo: oye, solo para que sepas, tu mamá anda diciendo que tú cerraste la fundación porque eres egoísta y odias a tu familia. Obvio. Así que envié un correo claro y tranquilo a toda la familia, tías, tíos, primos, amigos cercanos. Expliqué que yo tenía los derechos del legado y nombre de mi padre, que apoyo causas reales, pero que esta fundación no tenía mi autorización, y que no iba a permitir que usaran su nombre como arma contra mí. Adjunté una copia de la carta legal y cerré con esta frase: si ayudar a la familia significa renunciar a lo que he construido mientras me humillan, excluyen y amenazan, entonces tal vez necesitamos redefinir lo que llamamos familia. El silencio que siguió fue delicioso. 2 días después, recibí un mensaje de voz de mi mamá. Celeste, creo que esto ya fue demasiado. Solo queríamos honrar a tu padre. No tenías que convertirlo en un problema legal. Nada de disculpas, solo manipulación emocional con voz dulce. No respondí. Luego Hallie me escribió: por eso nadie te quiere, siempre arruinas todo. Tienes todo ese dinero y aún así te haces la víctima. La miré por un rato, y escribí la respuesta que había guardado por años. Nadie me quiere porque les recuerdo todo lo que no son y todo lo que desperdiciaron. Yo no arruiné Acción de Gracias, tú lo hiciste, y respecto al dinero, yo tengo el derecho de decidir cómo se usa, tú ya no decides nada. Bloqueada, fuera. Pensé que ahí terminaría todo, pero fue apenas el comienzo. Pasaron unas semanas. El grupo familiar en WhatsApp se volvió un desierto. Ni invitaciones, ni actualizaciones. Era como si me hubieran borrado. Me concentré en mi trabajo. Hice un viaje sola a Islandia. Y comencé a enfocarme en algo que papá siempre quiso que hiciera: crear un verdadero proyecto caritativo. Pero este sí sería auténtico. Encontré un programa de arquitectura para estudiantes de bajos recursos en la ciudad. Tenían poco presupuesto, equipo viejo y solo un profesor titulado. Me reuní con ellos. Doné $100,000 y me ofrecí como voluntaria para enseñar una vez al mes. Lo llamé el programa Legado Gregory. Lo registré legalmente. Y nunca le conté a mi madre, hasta que me llegó una carta. Era una notificación oficial de su abogado. Amenazaba con impugnar el testamento, 10 años después de la muerte de papá, alegando que él no estaba en su sano juicio y que yo lo había manipulado. Me reí, literalmente. Era tan obvio, tan desesperado. No le quedaba nada por agarrar, así que tiraba lodo a ver qué pegaba.
Mi abogada presentó una solicitud de rechazo inmediato. Adjuntamos pruebas, vídeos de papá planificando su testamento, documentos legales, cartas de su puño y letra, y evaluaciones médicas que confirmaban su salud mental. El caso fue desechado antes de llegar a juicio, y lo mejor, el juez emitió una advertencia formal: cualquier intento falso adicional resultaría en contrademanda por acoso y daños. Conocía bien a mamá, odiaba quedar mal en público. Ese fue el clavo final. Todo volvió a callar, hasta que me llamó mi prima Emily, una de las pocas que siempre fue amable conmigo. Dijo: Celeste, ¿supiste lo que pasó? No, respondí con cautela. Resulta que Hallie usó parte del dinero recaudado por la fundación para pagar sus deudas de tarjeta y comprarse una bolsa de diseñador. Un donador presentó una queja después de que cerraron la fundación y no pudieron justificar $6,000. Iniciaron una auditoría. Hallie intentó mentir, pero los recibos no. Ahora la Fiscalía Estatal está investigando, y tu mamá le está echando toda la culpa a ella. Ni tuve que decir nada, yo solo me defendí. Todo lo que tenían que hacer era dejarme en paz, pero intentaron usar el recuerdo de mi padre como arma, y ahora veían todo arder. No sentía alegría, solo cansancio, tal vez un poco de tristeza, pero sobre todo, libertad. Una semana después, mamá me mandó un correo con una sola frase: te extrañamos. La frase más manipuladora que he leído. No respondí, la reenvié a mi abogada. En lugar de engancharme, seguí construyendo el programa Legado Gregory. En 6 meses teníamos 50 estudiantes inscritos, nuevo equipo, arquitectos voluntarios, y becas preparadas para quienes iban a la universidad. El nombre de mi padre ya no era explotado, era honrado. Y yo ya no era la hija callada, apenada, sentada en la esquina de la mesa. Ya no era la que se tragaba los insultos y dejaba que la culpa la hiciera ceder. Ahora era Celeste, hija de un buen hombre, protectora de su memoria, y creadora de mi propio legado. Y quienes intentaron hacerme sentir pequeña, ahora entendían, de la forma más pública e irreversible, que nunca